Hola, ahora vamos a ver el tema de gases. Bueno, las propiedades físicas de la materia dependen del estado de agregación en el que se encuentren. Son distintas las propiedades de los gases que de los sólidos y líquidos. Y bueno, ahora vamos a ver en particular a los gases y algunas leyes que rigen su comportamiento. En este caso, pues, para comenzar, vamos a comenzar comentándoles que, bueno, las partículas eh, que pueden ser moléculas o átomos que conforman a los gases presentan un movimiento aleatorio, es decir, que se mueven en forma libre. Las fuerzas de atracción de los gases o de las partículas que conforman a los gases son muy diferentes a las fuerzas de los sólidos y los líquidos, ya que las fuerzas de atracción de las moléculas que conforman los gases pues son muy pequeñas. Por lo tanto, pues lo que les decía acá, se mueven de forma libre. Los gases se comportan de manera previsible variando la temperatura y la presión. Y bueno, nosotros nos encontramos en un mar eh, de gases, en un océano de aire sobre todo. Y bueno, en una presentación pasada vimos que la composición del aire pues eh, representa principalmente un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, aquí es un 2, y 1% otros gases, entre ellos el dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases contaminantes. Entonces, las mezclas de gases forman mezclas homogéneas, es decir, soluciones o mezclas que pues no podemos distinguir a simple vista, no podemos distinguir sus componentes a simple vista. Em, También cabe destacar que de aquí en adelante vamos a manejar condiciones atmosféricas normales, sobre todo para la resolución de ejercicios, y estas condiciones atmosféricas normales son pues la presión a una atmósfera y la temperatura a 25 grados Celsius. ¿Qué sucede con los compuestos iónicos? Bueno, em, los compuestos iónicos, como saben, pues son compuestos que presentan enlace iónico, es decir, tienen fuerzas de atracción muy fuertes, fuerzas electrostáticas muy fuertes. Se necesita mucha fuerza eh, para romper un enlace iónico, por lo tanto, los compuestos iónicos no existen como gases a las condiciones atmosféricas normales. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, este compuesto se funde a 801 grados Celsius y para que hierva se necesitan más de 1000 grados Celsius. Eh, entonces, los compuestos iónicos en condiciones atmosféricas normales no existen como gases. ¿Qué sucede con los compuestos que presentan enlace covalente o los compuestos moleculares? Pues su comportamiento es más variado, pero en general se convierten con facilidad en gases en comparación con los compuestos iónicos. Mm, Sobre todo pues por calentamiento, hierven a temperaturas más bajas que los compuestos iónicos. Y aquí tenemos algunas sustancias que existen en estado gaseoso a condiciones atmosféricas normales. Tenemos a los gases nobles, que son gases que pues son inertes, no reaccionan. Tenemos aquí, por ejemplo, estas sustancias muy venenosas como el sulfuro de hidrógeno, el cianuro de hidrógeno. Todos esos compuestos entonces existen como gases a condiciones atmosféricas normales. La mayoría de los gases pues son incoloros. Sin embargo, por ejemplo, el flúor, el cloro o el dióxido de nitrógeno, pues estos sí presentan color. Em, ¿Cuáles son las características entonces principales de los gases o de la materia en estado gaseoso? Que adaptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. El estado de la materia de un gas, pues, este estado es muy compresible, se puede comprimir.
Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente, varios gases se pueden mezclar muy bien y de manera uniforme. Es lo que les digo que provocan pues que se formen mezclas homogéneas y tienen una densidad mucho menor que los sólidos y los líquidos. Recuerden la definición de densidad, es la cantidad de masa en un determinado volumen. Y bueno, esto se explica por la alta energía cinética que presentan las partículas de un gas. Ahora vamos a hablar sobre la presión de un gas. Bueno, los gases ejercen presión sobre las superficies debido al constante movimiento de sus partículas. ¿Y qué es la presión? Pues la presión es la fuerza aplicada por unidad de área. Es igual a la fuerza sobre área. Y las unidades que utilizamos para expresar la presión son los pascales. Y un pascal es lo mismo que un newton sobre metro al cuadrado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la presión atmosférica. Cabe mencionar aquí, bueno, pues que la atmósfera es más densa cerca de la superficie de la Tierra. El 50% de la atmósfera se encuentra en un rango de la superficie hasta 6.4 kilómetros. El 90% de la atmósfera dentro de los 16 kilómetros que están de la superficie, bueno, contando desde la superficie, y el 99% de la atmósfera dentro de 32 kilómetros. Si se tiene una mayor densidad del aire, pues será por ende una mayor presión que ejerce sobre pues la superficie en la que esté en contacto. La fuerza que experimenta cualquier superficie expuesta a la atmósfera de la Tierra es igual al peso de la columna de aire que está encima de ella. Y bueno, entonces podríamos definir que la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra y la podemos medir a través de un barómetro. Entonces, en conclusión, podemos decir que la densidad del aire disminuye al aumentar la distancia de la Tierra. Entonces, también cabe destacar que la presión atmosférica, o bueno, sí, su valor, depende de la temperatura también, de la localización y de las condiciones climáticas. Entonces, para continuar, vamos a explicar el funcionamiento de un barómetro. Un barómetro es un tubo de vidrio que tiene contenido mercurio. Entonces, para poder medir la presión atmosférica, lo que se hace es invertir el tubo de manera cuidadosa en una charola que también contenga un recipiente que contenga mercurio, de manera cuidadosa porque el mercurio pues, es una sustancia muy tóxica. Entonces, si ustedes invierten este tubo que contiene mercurio y que tiene sellada una parte de él, entonces el mercurio va a tender a salir del tubo. Pero como este recipiente tiene también mercurio, va a salir hasta cierto punto. Se va a quedar estable por la presión o la fuerza que ejerce, ahora sí que los gases que se encuentran en la atmósfera, por la presión atmosférica. Y bueno, se quedará o se va a obtener pues un vacío en el extremo superior. Entonces, la presión atmosférica estándar es igual a una atmósfera, que es igual a la presión que soporta una columna de mercurio exactamente de 760 milímetros o 76 centímetros de altura a 0 grados Celsius al nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica estándar será igual a 760 milímetros de mercurio. Otra unidad de medida equivalente a los milímetros de mercurio son los torr. Un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Entonces, una atmósfera, como es igual a 760 milímetros de mercurio, será igual también a 760 torr. Y otra conversión,
otra conversión de unidades sería esta. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales o 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y 1000 pascales es igual a 1 kilopascal. Por lo tanto, una atmósfera también podría decirse que es igual a 1.01 por 10 a la 2 kilopascales. Entonces aquí tenemos varias unidades que nos permiten expresar a la presión tanto los milímetros de mercurio como los torr, como los pascales y los pues kilopascales es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para convertir las unidades de presión? Bueno, por ejemplo, si yo quisiera convertir milímetros de mercurio a atmósferas de presión, si yo quisiera convertir 700 milímetros de mercurio a atmósferas, pues lo que hago pues es primero para acá, de aquí sacar la igualdad. Yo sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, por lo tanto, pues esta sería mi equivalencia, esta que está aquí, la acomodo los milímetros de mercurio abajo para de esta manera eliminar unidades que son iguales y me quede atmósferas. Entonces, 700 milímetros de mercurio es igual a 0.92 atmósferas de presión. Y bueno, aquí están algunos ejercicios.